Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Bienvenidos al programa número 51 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden de la educación. En este capítulo la universidad va a tener un protagonismo especial, pues la educación superior siempre merece nuestro interés, pero también porque vivimos tiempos de cambio y transformación en el sistema universitario español, impulsados, por un lado, por un entorno cada vez más competitivo, con la irrupción de nuevas universidades privadas y la entrada de fondos internacionales en el capital de algunas de las más grandes, pero también por la compleja adaptación que están viviendo las universidades públicas a la LOSU, especialmente para miles de profesores asociados que quedan en una situación muy difícil tras la obligación por parte de la ley de convertirles en contratos indefinidos. Lo que en principio era bueno se está convirtiendo en un quebradero de cabeza ante la falta de recursos económicos para poder llevar a cabo este proceso, dejando a este colectivo, ya de por sí en una situación siempre delicada, en una situación de aún mayor incertidumbre. La situación de los asociados también ha sido protagonista cuando una plataforma de profesores de la Universidad de Valencia ha conseguido que los juzgados de lo social les dé la razón y condene a la Universidad Valenciana por discriminación salarial y a indemnizar a este grupo de profesores asociados. De todo esto nos hablará también Luis Miguel Belda en su sección Desde el Estrado. Y siguiendo con el mundo universitario, en la sección de entrevistas El Pupitre Digital, sentamos al nuevo rector de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Eugenio Lanzadera, que tras más de 3 lustros al frente de la Secretaría General de esta universidad madrileña, asume la máxima responsabilidad académica, siendo cocinero antes que fraile y conociendo muy bien los pucheros administrativos y legales del mundo universitario. Pues no obstante, es de formación jurista, pero sobre todo se considera un simple profesor entusiasta de la enseñanza. Con Eugenio hablaremos de su visión sobre la educación superior, sobre digitalización, inteligencia artificial, internacionalización, planes de expansión de la universidad, sin dejar de hablar, con la enorme locuacidad y simpatía que le caracteriza, de ningún tema candente en el panorama universitario. Y para finalizar, contaremos con los buenos consejos de la psicóloga Silvia Álava en su sección Ánimo Profes, que como siempre nos ofrecerá ideas y herramientas prácticas para el bienestar emocional de profesores y directivos. ¡Comenzamos! Desde el Estrado, una visión global de la educación con Luis Miguel Belda. Los profesores asociados son para la universidad como el tío de América que aportaba aire fresco a la familia cada vez que venía a visitarnos. Esto lo oí decir alguna vez a alguien del ámbito universitario que no era muy amigo de esa universidad recargada de enseñantes de cosas que nunca antes habían practicado. ¿Cómo un profesor puede enseñar periodismo a un alumno de periodismo sin haber practicado el periodismo, por poco que fuera, ¿no? Pongo este ejemplo porque es mi universo, el del periodismo. Y formulo esa pregunta porque se la he oído lanzar a muchos colegas periodistas de profesión que no simpatizan con quienes enseñan aquello que no conocieron y solo imparten enseñanza por los libros o por su propia experiencia como estudiantes que lo fueron en su día, donde tuvieron a profesores que hicieron una brillante carrera académica en la misma universidad en la que se licenciaron y luego doctoraron sin haber pisado nunca el suelo profesional de la disciplina que impartían. Ocurre en periodismo, pero también en otras disciplinas, salvo quiero pensar que menos en medicina, aunque tampoco lo sé, esa es la verdad, no es mi ámbito. Cuento esto porque esta semana se habla de los profesores asociados que comparten con sus estudiantes en la universidad aquello que conocen y practican. La figura del profesor asociado, por si alguien no lo sabe o no lo recuerda, nace con la reforma de la ley universitaria de 1983. El objetivo era fichar a profesionales destacados en lo suyo para reforzar las competencias netamente profesionales de los alumnos. Cuando digo que era como aire fresco me refiero a que el alumno encontraba y encuentra desde entonces
a un profesional como él, como el que él quiere ser además, cuando se gradúe, y hasta puede que un futuro compañero o su jefe. Esta incorporación del profesor asociado también descargó a los profesores universitarios de carrera, que de este modo podían dedicarse a aquello para lo que sobre todo se formaron, que es nada menos que la investigación. Porque no hay que olvidar que la investigación es el eje sobre el que gira toda universidad. No en vano al profesor de carrera se le denomina PDI, esto es, profesor, docente e investigador. Este escenario, del que ahora se cumplen ya 41 años, ha funcionado más o menos inalterable y con cierta estabilidad. Pero de un tiempo a esta parte, entre los profesores asociados ha ido creciendo un malestar derivado de una gestión por parte de algunas universidades, cuando no todas, que ven en la figura del profesor asociado una forma económica de cubrir plazas y necesidades. La falta de una financiación económica suficiente por parte de las administraciones competentes pudiera haber forzado a las universidades a exprimir como limones más de la cuenta al profesor asociado, llamado a desempeñar funciones para las que no fue contratado en origen, pero considerado igual que el resto de profesores de la casa. Lo cierto y verdad es que ese creciente desencanto ya ha llegado a los tribunales. La Universidad de Valencia, que es pública, acaba de ser acusada de discriminar a los profesores asociados en lo que concierne a su sueldo con respecto al resto de profesores. Es decir, el juez aprecia que la universidad debiera pagar por su jornada parcial al asociado la parte proporcional a la jornada completa que recibe el profesor con plaza. Incluso condena a la universidad a pagar a cada uno de los profesores denunciantes unos 1.000 euros a cada uno como compensación. Bueno, fuentes jurídicas consultadas por Éxito Educativo se han apresurado a descartar que este fallo judicial vaya a generar jurisprudencia y sea aplicable a otras universidades con casuísticas similares. Lo cierto y verdad es que el profesor asociado, al menos los algo más de 40 que denunciaron a la Universidad Pública Valenciana, sienten que han ganado una batalla de esta larga guerra, aunque en verdad, en tanto y cuanto no haya presupuesto, la esperada estabilización del asociado, convirtiéndose en fijo y con derechos que no tiene ahora, parece seguir siendo una quimera. Solo un papel más, en este caso con nombre propio, LOSU. Entre tanto, puede que alguna universidad, por falta de recursos económicos, decida desprenderse de algún asociado y cargar al PDI con sus tareas. Sería como volver al principio, no es una buena noticia. La capacidad de investigar sufriría y quién sabe si también el alumno. El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo, de Éxito Educativo Televisión, este espacio que se hace en colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid, y hoy pues no podíamos tener un invitado más especial porque estamos aquí en la Casa de la UDIMA y contamos con Eugenio Lanzadera Arincibia, que es el nuevo rector de esta universidad que nos acoge y que, bueno, pues llevamos colaborando 51 espacios, como es 51 entrevistas. Bienvenido, Eugenio, no te digo que estás en tu casa. Muchas gracias, Víctor. Estamos en es un placer estar contigo. casa. Enhorabuena por tus 51 entrevistas y esperemos que muchas más, ¿no? Muy bien, pues Eugenio, acabas de aterrizar como rector, pero eres un hombre de la casa, llevas muchísimos años en el grupo CEFUDIMA, pero seguro que te has planteado ya unos objetivos, unos retos. ¿Cuáles son? Bueno, sin duda, somos gente inquieta, ¿no? Y además en este sector todavía más. Tenemos que estar en continuo contacto con la sociedad, con lo que la sociedad nos pide, y decir que mi experiencia como secretario general desde el 2006 en la universidad, más los años atrás que estaba en el Centro de Estudios Financieros, ¿no? Pues te dan bastantes pistas, ¿no? y bastantes ideas para realizar. A mí me gustaría poner en valor la experiencia acumulada en todos estos años. Es decir, este grupo educativo no es un fondo que se ha creado ahora mismo, es una experiencia que viene desde el año 77 y que dentro de la diversificación del negocio no solamente cuenta con los estudios universitarios, sino con másters profesionales, con oposiciones, con cursos de especialización y muy en la línea con
con lo que serán en un futuro muy cercano las microcredenciales, ¿no? Y el acercarnos a las necesidades profesionales reales de la sociedad y en concreto de la empresa. Ese es el reto primero que tenemos que afrontar, adaptarnos a las demandas de la sociedad, una sociedad que está en continuo cambio y en donde estamos viendo distintos tipos de perfiles y la evolución de esos perfiles en la propia sociedad, ¿no? Y por poner algunos ejemplos, el perfil del alumno de hace ya unos cuantos años, un alumno joven que empieza una carrera y que estudia en presencia, pues se ha ido transformando no solamente en alumnos jóvenes, sino en estudiantes que ya son profesionales, que tienen una edad, que tienen una experiencia académica, que tienen una experiencia profesional y que necesitan esa mejora continua del conocimiento para adaptarse a la nueva realidad que estamos viviendo todos. La universidad como tal tiene que afrontar ese reto y tiene que estar en contacto, ¿no? Pero independientemente de eso, yo no me considero un rector al uso, yo me considero una persona absolutamente normal, me considero un profesor, que es mi verdadera vocación, que es cuando empecé en el Centro de Estudios Financieros. El hecho de tener que colaborar en la creación de la universidad, poner en marcha la universidad como secretario general, bueno, pues son pequeños pasos en el camino que claro, pues te van dando una idea de cómo tenemos que ir evolucionando, ¿no? Por tanto, lo que a mí me gustaría es coger toda esa experiencia, aportarla y desde luego trabajar en equipo. Soy un profesor más de la casa que, bueno, pues por accidente he acabado como rector, podríamos decir, y con la idea de trabajar en equipo y de llevar a todo este equipo a los que son nuestros potenciales clientes, ¿no? Que son nuestros estudiantes, de los que también nosotros aprendemos. Y de ese aprendizaje es precisamente lo que queremos poner en valor. Es decir, contar con todo el grupo CEFUDIMA, e incluso un objetivo a medio y largo plazo sería unificar el grupo, potenciar todas las líneas educativas que tiene el grupo, que recuerdo abarca incluso oposiciones, ¿no? Pero también y sobre todo, y ahora que es muy de actualidad, pues esos pequeños cursos profesionalizantes, ¿no? Profesionales y al amparo también de las empresas, ¿no? En donde no son estudios oficiales, pero desde luego son estudios que demanda también la sociedad. Hay que poner en valor todo eso y desde luego los estudios oficiales adaptarlos también a los contenidos que la sociedad nos demanda, ¿no? Esa es una finalidad que desde el minuto uno pues estamos llegando. Y en segundo lugar, y perdona quizá la extensión, ¿no? Pues la metodología, ¿no? Pensamos que la sociedad actual vive en continuo cambio, compatibiliza no solamente la familia, la conciliación, sino también el trabajo, determinadas necesidades, el ocio, y queremos hacer una universidad a medida del estudiante, es decir, que pueda tener los mismos beneficios que puede tener o que se puede considerar que tiene la universidad presencial, como son clases en directo, como la posibilidad de repasar, de reiterar esas clases, ¿no? En esas clases grabadas o grabaciones y aportar desde luego vídeos, no solamente del profesor, sino de otras personas, dar distintos puntos de vista, con la finalidad de que esa metodología lo que trata es de enseñar a aprender. Ya sé que es una frase un poco extraña, ¿no? Pero tenemos que enseñar a aprender al estudiante. Porque hay muchas personas que única y exclusivamente vienen en la modalidad pasiva, ¿no? Es decir, a mí que me den, yo estudio y luego pues tengo que hacer un examen. No, lo que se trata es de que esa persona tiene que tener el suficiente juicio, el juicio de valor para saber qué es lo que está estudiando, para qué le puede aportar, para qué sirve, cómo se utiliza. Y para eso estamos nosotros, para ayudar al estudiante a conseguir eso, que él aprenda por sí mismo con la ayuda nuestra, ¿no? Y que tenga desde luego un juicio para saber que lo que está aprendiendo no es algo que se le impone, sino que es algo que él mismo deduce, ¿no? Has comentado que bueno, tú te sientes como un profesor más, ¿no? Normalmente se dice que un rector, un decano, cualquier cargo directivo en una universidad es primo inter pares, ¿no? Tú eres el primo, porque eres el rector. ¿Crees que ese modelo, que es un modelo
pues digamos como muy, creo que hay dos instituciones o tres que son las más tradicionales que existen en cuanto a las estructuras, ¿no?, organizativas, puede ser, pues no sé, la Iglesia, el Ejército y las universidades, ¿no? ¿Crees que esa estructura es compatible con una buena gestión desde el punto de vista económico, financiero y demás? ¿Cómo concibes tú también como rector esa función, tanto académica como de gestor, que además has sido secretario general, que era una función como muy ejecutiva también y muy de coordinación de todo? Pues mira, quizás esté equivocado, pero creo que el activo se compone no solamente de lo que aporte una persona, sino de lo que aporten todas. Es verdad que cada uno en su posición. No es lo mismo el personal administrativo que un profesor asociado o que un catedrático. Evidentemente, cada uno en su círculo aporta, en unos casos, investigación, en otras partes, gestión. Pero es que tan importante es la gestión del último administrativo que está atendiendo la última llamada que la del catedrático que investiga una solución para combatir el cáncer, por ejemplo, ¿no? Es decir, a mi entender, todo tiene una importancia relativa. Y dentro de los cargos y dentro de esa jerarquía, todo tiene que estar entrelazado y todo tiene que funcionar, porque si no sabemos comunicar, si no sabemos captar, si no sabemos estar cerca de nuestro estudiante, de nuestro cliente, por mucho que sepamos investigar o que aportemos soluciones que luego no van a llegar a la sociedad, entonces eso, desde luego, está destinado al fracaso, ¿no? Es una palabra que está estigmatizada a veces en el mundo de la educación, que es cliente. Alumno versus cliente. Tú lo asumes con naturalidad, es compatible, porque a veces en determinados ámbitos utilizar cliente pues es como echarnos las manos a la cabeza de la mercantilización de la formación universitaria. Depende de quién lo diga, desde luego, ¿no? Y nosotros entendemos que el alumno es algo más que un cliente, pero desde luego es cliente en cuanto a que tiene sus derechos, a que puede exigirnos, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros tenemos comprometido. Y entre medias está, desde luego, los poderes públicos y la administración, ¿no? O sea, es decir, la educación es un servicio público gestionado, ¿no?, por universidades privadas en nuestro caso y por universidades públicas. Y dentro de esa gestión privada de la educación, nosotros, desde luego, tenemos que respetar esos mínimos que se nos imponen, ¿no? Y dentro de lo que se nos impone un compromiso de qué es lo que vamos a dar. Esos planes de estudio oficiales tienen que estar aprobados por esos poderes públicos, tienen que tener esa autorización. Incluso en la forma en la que impartes, con sus contenidos, tiene que llegar a unos mínimos, grado, máster, doctorado, ¿no? Son niveles educativos distintos y tenemos que cumplir con todo eso. Dentro de ese compromiso que tenemos hacia la sociedad, nuestros estudiantes son también clientes, son estudiantes, son clientes y pueden exigirnos también, ¿no? Es decir, aquí la relación de profesor-alumno no es que el cliente siempre tiene la razón, no en ese sentido, sino que el cliente, dentro del compromiso que nosotros hemos adquirido y que está autorizado por parte de los poderes públicos, ¿no?, pues tenemos que dar ese servicio. Pero no puedo aprobar a un alumno porque pague, ¿no? En ese sentido no es cliente. Ahora bien, sí es cliente en cuanto a una persona que tiene unos derechos, que ha confiado en esa formación y que por tanto también la está pagando, ¿no? Y que es una fuente de recursos para nosotros. ¿Para qué? Para poder volcarlos en esa misma formación. En la universidad se está ahora mismo cuestionando prácticamente todo. La semana pasada estuvimos en un congreso de editores de lo que forma parte Éxito Educativo, es decir, una asociación empresarial, y hablando con algunos empresarios se me da mucha pena porque tenía que defender, yo como profesor, como académico, como doctor, el papel de la universidad, y muchos empresarios dicen, no, es que no se ajusta, todo va mucho más rápido, la formación que necesitamos. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la Universidad Española y cómo los asume también la UDIMAC, que es una universidad que nace como universidad 100% online y que digamos que nace ya también a la vanguardia, ¿no?, de la formación, por nacer de la mano de la tecnología también y de las metodologías más modernas? ¿Cómo ves esa? Y además,
también conoces y hablas con muchas empresas, es decir, No, desde luego, es decir, la relación de la universidad con el mundo empresarial es fundamental, porque si no estamos formando para las profesiones del futuro, pues ¿qué papel tiene la universidad, ¿no? Si ese papel lo pierde la universidad, dentro de su evolución y dentro de su tradición, desde luego la universidad se quedaría en un papel que no sería el que le corresponde, ¿no? Por tanto, yo creo que es absolutamente necesario ese contacto. Otra cosa es cómo hagas ese contacto. Es decir, he hablado al principio de que tenemos titulaciones oficiales, que tenemos titulaciones propias, que tenemos enseñanzas profesionales, que vamos hacia microcredenciales, ¿no? La universidad tiene que afrontar todos esos retos, porque cada uno de esos estudios va a implantar un nivel educativo distinto pero complementario uno con otro. Es decir, el estudiante tiene que conocer, saber cuáles son las bases de la ciencia de la materia que está estudiando, pero luego tiene que tener la capacidad aplicativa para aplicarla y no solamente para aplicarla, sino para adaptarla a las nuevas necesidades, ¿no? Hablamos de que todo es nuevo. Hay muchas cosas que no son nuevas. Y me gustaría destacar que no es nuevo la ética, que no es nueva la dialéctica, que no es nueva la lógica, que no es nueva la metafísica, y que todas esas ciencias que son las que comenzaron en la universidad están plenamente vigentes. Lo único que tenemos que adaptarlas al mundo de hoy y tenemos que saber cómo adaptarlas. La ética no se puede enseñar como si hubiera nacido hoy, ¿no? Tenemos que saber cuáles son los principios de las personas, del ser humano, y los principios que un profesional dentro de su ámbito debe tener para ejercer su propia profesión, ¿no? Es decir, que hay parte que no es novedoso. ¿Qué es lo novedoso? Pues las consecuencias de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Los efectos que tiene desde el cambio climático hasta la inteligencia artificial, hasta la propia evolución del entorno digital, ¿no? Y eso lo tenemos que adaptar a lo que tenemos. Y tampoco podemos escudarnos en que estas novedades o estas cosas nuevas, ¿no? Pues no tienen nada que ver con lo antiguo. Yo creo que no, que todo está entrelazado y el saber complementarlo y sobre todo hacer partícipe al estudiante de ese mismo debate para que él mismo se cree un juicio de cómo tiene que adoptar esas novedades, es un papel que desde luego la universidad tiene, ¿no? Pero claro, me has preguntado por las empresas, ¿no? Las empresas realmente lo que necesitan son personas que puedan desempeñar pues, los objetivos que esa empresa dentro del mercado, del libre mercado, tiene, ¿no? Y desde luego estos estudiantes tienen que estar adaptados, es decir, con esos conocimientos básicos tienen también que tener las skills, las capacidades suficientes para adaptarse, para saber cuál es el entorno en el que se mueve, para saber cuáles son las demandas del mercado, de esos potenciales clientes, ¿no? de las propias empresas, y eso también es papel de la universidad. Pero yo entiendo que ese papel no puede hacerlo la universidad solo. Es decir, la universidad tiene que tener de aliado a la empresa y tiene que ir de la mano de la empresa, porque realmente el que realmente conoce en qué consiste el ejercicio profesional es la persona que tiene la experiencia en la empresa, no el profesor de universidad, ¿no? El poner en contacto, en valor, esos profesores universitarios con la empresa, el incluir dentro de los profesores universitarios a personas con experiencia dentro de la empresa, es un valor, yo creo que ahora mismo absolutamente necesario en el mundo de hoy. Y desde luego es uno de los valores que nosotros como universidad potenciamos, ¿no? Y lo potenciamos además con distintas tácticas o técnicas, ¿no? Que son, yo creo que el origen de la fundación de esta universidad, ¿no? El origen, fijaros, es una escuela de oposiciones. Esos opositores que aprueban esa oposición luego han sido profesores también del Centro de Estudios Financieros, ¿no? Y luego del grupo educativo CEFUDIMA. Nuestros estudiantes, muchos de ellos, a través de la Bolsa de Empleo,
han conseguido trabajo que en su empresa han tirado también de nuestra bolsa de empleo. Algunos de nuestros estudiantes también son profesores ahora mismo de la universidad. Es decir, que nos retroalimentamos de nuestra propia formación, precisamente pues para conseguir ese contacto con la empresa, ¿no? Y desde luego para eso es necesario también estar en contacto con todo el mundo empresarial en toda su amplitud, ¿no? Sobre todo en las enseñanzas que nosotros impartimos. Hablabas de lógica, metafísica, ciencias, pues que en este mundo tan digitalizado y en la era de la IA, pues parece como casi pues de la época de los griegos, ¿no? ¿Cómo crees cómo compatibilizar, ¿no? Todas esas áreas tan humanísticas con la inteligencia artificial? También has hablado de skills, ahora se habla de las soft skills. A mí me gusta hablar de power skills, porque creo que esas no son soft, son power skills. ¿Cómo ves como rector de la universidad y también qué planes tenéis un poco en torno a la inteligencia artificial, que ahora parece que todo el mundo habla de inteligencia artificial? Pues es que la inteligencia artificial no es mala, la inteligencia artificial no está enfrentada a lo tradicional, la inteligencia artificial no está enfrentada a la educación, la universidad no puede ver como una amenaza a la inteligencia artificial porque un estudiante haga sus ejercicios con el ChatGPT. La inteligencia artificial es un aliado muy importante de la educación. Pero aquí es donde está el papel de la universidad. A enseñar, a aprender, como he dicho antes, ¿no? Es decir, el estudiante tiene que aprender. No se puede basar única y exclusivamente en la inteligencia artificial. Tiene que tener un juicio para saber que la información obtenida a través de la inteligencia artificial tiene que tener un filtro humano. Tiene que hacer pensar. Tiene que hacer valorar. Y indudablemente que puede servir para hacer un ejercicio dentro de la universidad o igual que te puede servir para hacer una tarea dentro de la empresa. Pero el verdadero valor es el aportar esa capacidad del ser humano para distinguir primero entre lo que es verdadero y de lo que no lo es. De lo que es ético, de lo que no lo es. El enriquecer esa capacidad de raciocinio que tiene el ser humano con la inteligencia artificial realmente tiene que ser un valor. Y la universidad, además, en su metodología de enseñanza, claro que tiene que utilizar la inteligencia artificial, porque es una forma más de hacer llegar los contenidos y esos mensajes, ¿no? para el estudiante y para que el estudiante aprenda y racionalice, ¿no? Pues desde luego es algo importante y fundamental, ¿no? En cuanto a lo de las ciencias, ¿no? Pongo solamente un ejemplo, es decir, cómo se aprende a comunicar. Los principios de la comunicación, ¿no? Víctor, y tú eres de comunicación, los principios de comunicación no creo que hayan cambiado demasiado. Otra cosa es el marketing y cómo queramos informar en función del tiempo presente hacia nuestros destinatarios de esa comunicación, ¿no? Pero esa comunicación, esa ética, ese juicio, ese respeto hacia los demás que debemos tener, desde luego son principios que tiene que ir consolidándose dentro del ser humano, ¿no? Y sobre todo dentro del estudiante y las universidades. Ahí tenemos un papel muy importante y tenemos que hacer lo posible para que ese conocimiento pueda ser comunicado, por ejemplo, del estudiante hacia el exterior, ¿no? Y que pueda tener esas habilidades de comunicación, de expresión oral, escrita, utilizar un léxico adecuado por sí mismo y no solo por la inteligencia artificial. Tú eres de formación jurista, eres licenciado y doctor en Derecho. Has sido más de 3 lustros secretario general, es decir, una función donde, digamos, la aplicación de la legislación es clave. LOSU. Creo que de esto has tenido que luchar, ¿no? Con distintas leyes, ya no sé cuántas en estos 15 años, 2 al menos, ¿no?
no solamente leyes, sino los reglamentos. Digo, ¿no? leyes que afectaban. Las leyes universitarias, desde luego, que hemos tenido, han estado muy influenciadas, ¿no? por los reglamentos y ahora mismo son los reglamentos los que más, ¿no? te ponen quizá la piedra en el zapato, ¿no? Es decir, las leyes, podríamos decir que la ley en su sentido amplio tiene que contener un marco que desde luego dé lugar, de espacio, tanto a la universidad pública, a la universidad privada, a lo que es la investigación en general, lo que es la gobernanza universitaria, ¿no? Y eso no es difícil adaptarnos, ¿no? Siempre que se respete la iniciativa privada dentro de la educación, ¿no? Como marca nuestra Constitución. Pero luego son esos reglamentos, ¿no? los que establecen, por ejemplo, cuáles son los requisitos para ser universidad, o cuáles son las obligaciones de la universidad, y en concreto de la universidad privada, que a mi juicio discriminan un poco hacia, discriminan un poco a la universidad privada respecto a la pública, en cuanto a que, por ejemplo, pues no tenemos las mismas facilidades para entrar en programas de investigación o en programas de financiación pública para que nuestros propios investigadores también investiguen, ¿no? Entonces ahí es quizá donde puedan venir las mayores críticas, ¿no? Esa desigualdad de trato enfocada desde un punto de vista del sostenimiento de los servicios públicos y la educación pública por parte del Estado, y ahí pues bueno, pues ahí ya podemos entrar a dialogar, ¿no? que incluso puede llegar a discutir, ¿no? Porque es un tema muy discutible. Estas cosas además luego afectan los rankings, los famosos rankings internacionales, afectan también a la carrera docente, porque tienen menos recursos el profesor de la universidad privada para investigar y por tanto hacer carrera y acreditarse en los distintos lo que la ANECA va solicitando, que también es algo que produce bastante estrés, ¿no? al profesorado. Si fueras ministro de Educación, ¿qué harías? ¿Qué sería lo primero que...? Ministro de Universidades en este caso, porque ahora tenemos un ministerio que está con ciencia, antes estaba separado de ciencia, ahora está con ciencia y universidades. ¿Qué sería la primera medida que tomarías? Pues como ministro de Universidades, la verdad es que no tendría demasiada libertad, porque el ministerio tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes, y las leyes vienen del Parlamento. El Parlamento es expresión de la voluntad popular, ¿no? Por tanto, yo lo que haría como ministro sería hacer llegar al Parlamento una visión un poquito más neutral, ¿no? Desde luego, para nada supone una crítica a las universidades públicas, que tienen sus propias responsabilidades, sus sistemas de gestión y gobernanza, muchos factores criticables incluso por las propias universidades públicas, ¿no? Pero tampoco con un afán de criticar, sino al contrario, de respetar, pero sí luchar por una mayor igualdad por parte de la iniciativa privada. En cuanto a que la universidad pública cuenta con el sostenimiento de los impuestos que pagamos todos nosotros, y que en su mayor parte pues van destinados a esas universidades, ¿no? El hecho de que la Constitución reconozca el derecho a la libre elección de centro educativo y el derecho de toda persona a elegir lo que realmente quiere estudiar, de acuerdo a cómo cada universidad, sea pública o privada, entienda, debería ir en consonancia con que esos fondos fueran destinados a estas personas para que eligieran en qué centro se quieren formar, ¿no? Independientemente de los recursos que pudiera tener. Pero desde luego una financiación para todos que no llega con el sistema actual de becas, que es verdad que hay para todos, estudiantes de públicas y privadas, ¿no? Pero hay un escalón más que añadir, en el que se facilitaría desde luego mucho más el que ese dinero, en vez de quedarse dentro de la universidad, y en general de la universidad pública, ¿no? Ese dinero que viene de impuestos, se pusiera en manos de los ciudadanos, y que fueran los ciudadanos los que libremente pudieran elegir, ¿no? Esa desde luego sería una óptica que crearía una mayor igualdad y posiblemente un mayor repunte, o al menos unas mayores posibilidades, o al menos competir en las mismas condiciones, ¿no? La universidad pública y la privada. Eso desde luego haría que un sistema de gestión privada que fuera bueno, porque puede haber buenos y puede haber malos,
tuviera la oportunidad de conseguir unos resultados mucho mejores de los que puede conseguir ahora. Pero es que eso iría en beneficio seguramente de la investigación. Yo no voy a decir que la universidad pública sea mala o que sea lenta o que no esté en consonancia con lo que demanda la sociedad actual, ¿no? Pero posiblemente esa libertad provocaría que esa iniciativa privada fuera, desde luego, más ágil, aprovechara mejor sus recursos y desde luego tuviera réditos más importantes de los que se consiguen ahora, ¿no? Y eso tendría desde luego relevancia en los rankings, en los resultados de investigación y al fin y al cabo en la sociedad en general, porque todo revierte en la sociedad en general. Has hablado de universidades públicas, privadas, estamos hablando de si fueras ministro. Un ministro anterior dijo literalmente que había chiringuitos universitarios, hablo del término chiringuitos. ¿Hay demasiadas universidades, Eugenio? Te voy a contestar con una pregunta, Víctor. Quizá no a ti, pero sí a la audiencia, ¿no? ¿Hay demasiadas universidades? Y mi pregunta sería, ¿hay demasiadas universidades en el mundo? ¿Por qué la pregunta es, hay universidades en España? ¿No creemos en la internacionalización? ¿No somos una universidad online o virtual a distancia? ¿No tenemos alumnos en todo el mundo? ¿Por qué tenemos que regirnos por unas normas territoriales o por un espacio territorial? Por ejemplo, en nuestro caso, pues puede ser la Fundación Madrid +D, que es la agencia de calidad que a nosotros nos compete, pero que depende de uno de esos reglamentos, que no de la ley, de uno de esos reglamentos que dice que el mapa de titulaciones de una universidad tiene que ser aprobado o autorizado por parte de la entidad territorial donde esté, ¿no? En nuestro caso, Comunidad de Madrid. ¿Eso es porque hay demasiadas universidades en Madrid? ¿Por qué nos planteamos si hay más chiringuitos o menos chiringuitos? ¿No hay chiringuitos también en el mundo? ¿No estamos en un ámbito espacial universal? Si es que aquí ahora mismo estamos nosotros contradiciéndonos, ¿no? Estamos diciendo, no, dentro de Madrid, o dentro de la Comunidad Valenciana, o dentro de la Comunidad de Andalucía. E incluso las agencias, ¿no? con afán de intervenir en la medida que tienen que aprobar los planes de estudio de las universidades, en la forma, en la metodología, en los recursos que la universidad utiliza, ¿no? Cuando esos recursos realmente son utilizados con una finalidad internacional, porque la finalidad de la universidad no es atraer, ni siquiera a las universidades presenciales, no es atraer a la persona que viva más cerca. Eso ya es muy antiguo. Ahora mismo es atraer a personas que vivan cerca, que vivan lejos y que incluso vivan fuera de España. Incluso universidades presenciales están apostando por la enseñanza virtual precisamente para llegar a otro público. Entonces, claro, la pregunta de hay muchas universidades realmente en un mercado libre donde las normas ya nos exigen unos requisitos muy fuertes y donde la competencia no debe estar en una comunidad autónoma o en una provincia, sino que es a nivel mundial, donde competimos con otros sistemas universitarios de otros países y donde esa competencia realmente es mucho más rica cuando compites con universidades internacionales, pues yo creo que el debate es otro, ¿no? Es más adaptarnos precisamente a ese mundo que la tecnología hoy día nos permite. Acabar de ponerme el balón votando, porque te quería preguntar justamente también por el proceso de internacionalización de UDIMA, que ya está presente en la República Dominicana, también en Colombia. ¿Cuál es la visión del grupo CEFUDIMA hacia la internacionalización y también cuál es tu visión ahora como rector de ese proceso de internacionalización? Pues es consecuencia de que vivimos en un mundo globalizado, que las decisiones que se toman en una parte del mundo tienen consecuencias en la otra y que el aprendizaje o la enseñanza es un valor que podemos exportar desde lo que es una concepción no solamente española, sino europea, ¿no? A nivel mundial, con todo lo que podemos aportar. No significa que es que en otras partes del mundo
incluso países pobres, que podríamos citar, por ejemplo, pues los países de África, ¿no? Algunos de Latinoamérica. No se trata aquí de crear clases o intentar llegar a colonizar, ¿no? Pues a través de la enseñanza de esos países. No, no, al revés. Se trata de aprender. Se trata de aprender cuáles son las necesidades que en otra parte del mundo existen, porque podemos aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra capacidad y nuestra metodología nos permite aportar, nos permite ayudar a otros países a subir dentro de su escala social a través de la educación, y a personas que posiblemente hace tiempo no tenían acceso a esa enseñanza, ni siquiera en sus propios países, pues ahora tienen acceso a la enseñanza en sus propios países y en otros. Y desde luego nosotros, y has citado qué es lo que va a hacer la UDIMA, ¿no? Bueno, la UDIMA no es lo que vaya a hacer, es lo que ya está haciendo. El grupo educativo CEFUDIMA ya tiene una universidad creada en República Dominicana, tiene ya una oficina importante en Colombia. En Latinoamérica hay muchísimos contactos que tenemos con otras universidades y con otras entidades, no solamente educativas, sino también empresariales, profesionales, etc. Nosotros queremos aportar lo que tenemos, no solamente en España, sino también en el resto del mundo, y para eso nos valemos de nuestra metodología. Actualmente nuestros estudiantes, en un porcentaje importante, vienen de otros países, y vienen precisamente por esa atracción que tenemos en Europa, y que es un hub importante que tenemos que saber explotar, ¿no? Porque ese conocimiento y todo ese periodo de tiempo pues no se va a quedar solamente con nosotros, ¿no? Sino que en un mundo globalizado pues lo tenemos que aportar hacia afuera. Por tanto, es un valor muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos que saber llegar. Es decir, no podemos tampoco desembarcar como Colón en América, ¿no? Diciendo, bueno, aquí somos nosotros los que tenemos la ciencia, ¿no? Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que en esos países se requiere, y eso no supone para nada un atraso, sino al revés. Posiblemente ellos mantengan todavía, fijaros, no solamente estoy hablando de Latinoamérica, ¿no? Estoy hablando de todo el mundo. O sea, es que incluimos Asia, incluimos África, es decir, incluimos realmente pues muchas partes del mundo, ¿no? Y cada uno con sus culturas, con sus tradiciones, con su forma de entender las cosas. Eso es un enriquecimiento para nosotros. A mí lo que más me gusta de la enseñanza es aprender, pero aprender cuando enseñas. Y cuando estás enseñando y ves los distintos valores que pueden tener las personas, las distintas formas de entender las cosas, eso también revierte en el profesional de la enseñanza, ¿no? Porque es más experiencia para saber, ¿no? Pues cómo transmitir, cómo enseñar. En el sitio educativo tenemos una mirada puesta desde nuestros inicios, y más ahora con una sección diaria hacia Iberoamérica. Nos gustaría que teniendo ya esa presencia en República Dominicana, en Colombia, tú has estado en México también, pues tendiendo puentes y haciendo pues acuerdos. ¿Cuál es tu visión sobre esa relación entre España, Hispanoamérica o Iberoamérica? ¿Cuál es la principal aportación que está recibiendo el grupo de allí, y cuál es también el principal aporte, y si tenéis algún plan de crecimiento que se pueda contar en algún otro país más allá de las oficinas o presencia física incluso en República Dominicana y en Colombia? Bueno, Latinoamérica nos facilita la comunicación a través del idioma. Tener el mismo idioma, desde luego, facilita muchísimo las cosas. Esa es una de las razones por las que hemos puesto el empeño en Latinoamérica. La forma de entender las cosas también es bastante similar a la nuestra, ¿no? Pero eso no excluye que podamos haber hecho también pequeños intentos, acuerdos, relaciones para entender, por ejemplo, cómo es el mundo en Asia. Hay acuerdos con China, por ejemplo,
o incluso en África, ¿no? Y aprovechando también la lengua, pues el tener también contactos importantes con Guinea, pues también ha servido para entender esa sociedad y cuáles son las demandas que hay, ¿no? Por tanto, el tema internacional no excluye absolutamente ninguna parte del mundo, ¿no? De momento el espacio, y porque ahí pues que sepamos no hay nadie, ¿no? Pero dentro de lo que es el mundo, pues desde luego. Y no solamente es que estamos hablando posiblemente o nuestro público se puede hacer la idea de que única y exclusivamente estamos hablando de dar clase. No solamente estamos hablando de dar clases, se trata de investigar, y ahora mismo investigadores potentes puede haber en cualquier país del mundo, sea pobre, sea rico, personas con ganas de trabajar, personas que realmente aporten. No podemos discriminar absolutamente ningún país, ¿no? Y la universidad es también investigación, y dentro de esos acuerdos que tenemos con otras universidades o en otros países va la educación, va la investigación y va la profesionalización, ¿no? A través de todo esto que hemos ido hablando. Es decir, no vamos a hablar de la devaluación de un título universitario porque haya títulos profesionales que quizás es meter el dedo en la llaga, ¿no? Pero es así. Es decir, hay títulos profesionales que pueden tener más impacto y que pueden tener más utilidad incluso que un título académico oficial, ¿no? Por tanto, lo que se trata no es de evaluar al oficial, sino abarcar todo ese mundo, porque digamos que el título oficial te pone un traje, ¿no? Te pone unas medidas y unos requisitos, el profesional no. En otros países las necesidades son tanto de enseñanzas oficiales como de no oficiales, ¿no? Y la universidad desde luego no se puede excluir tampoco de eso. Y hablábamos del contacto con la empresa, y la empresa es la que nos está empujando, ¿no? hacia la educación en determinadas áreas, independientemente que sean títulos oficiales o no. Tenemos que contar también con las titulaciones que tienen otros países, con los niveles educativos de otros países. Hay que hacer un esfuerzo en el ámbito internacional para intentar equiparar esos niveles, esos estudios que hay en países como ya hemos desembarcado y conocemos, ¿no? Como Colombia, como Ecuador, como México, como República Dominicana, y en qué medida esas titulaciones son equiparables a las nuestras. ¿Para qué? Para saber también ellos cuáles han sido lo que han estudiado, cuáles son sus metas, sus fines profesionales, ¿no? Esa equiparación va a permitir que esas personas accedan con un mayor sentido a cada uno de nuestros niveles educativos, que puede ser la formación profesional, que ahora nosotros no impartimos, pero que puede ser el grado, que puede ser el máster o que incluso puede ser el doctorado, ¿no? Esta universidad, junto a Éxito Educativo y Educar es Todo, ha puesto en marcha este año un primer estudio pionero sobre el estado de ánimo de los docentes en España, que ha tenido un amplio impacto y repercusión en los medios de comunicación. Se centraba en el estado de ánimo del profesorado en las etapas obligatorias, desde infantil hasta el bachillerato. Y los datos han sido realmente demoledores en cuanto a un 40% con síntomas de depresión, un 14% pues con ideaciones suicidas. En el ámbito universitario, digamos, los factores estresores, ¿no?, que tiene el profesor universitario también no son pocos, ¿no? Burocracia, cambios continuos legislativos, tener también que adaptarse muy rápidamente también a nuevas metodologías, publicar, acreditarse. Cómo la UDIMA y como tú como rector, como primo inter pares del profesorado, entiendes también ese bienestar emocional tan importante, o qué medidas crees que deben introducirse o estáis trabajando ya para la salud mental y el bienestar emocional del profesorado. Pues la clave está en la propia enseñanza y en la propia formación. Sabes, Víctor, que nosotros tenemos un programa formativo para profesores que luego dan clase en nuestra universidad.
y que ese programa formativo no solamente les enseña metodologías, sino también distintas capacidades para transmitir sus conocimientos y en la medida de lo posible para ser capaces de ejercer su profesión de la mejor forma posible, ¿no? Desde luego, la presión a la que puede estar sometida una persona no solamente interna por la profesión, sino también por el entorno que le rodea, y eso es normal y todos estamos sometidos a esas presiones, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de luchar dentro de este mundo contra cualquier amenaza que nos rodea, y lo que no puede ser es que esas amenazas al final agoten al docente, al profesional o a la persona, ¿no? Lo más importante es que esa capacidad de enseñar, esa capacidad de transmitir consiga un feedback positivo por parte de los estudiantes. Ese es el principal activo, es la principal proteína para el profesor, esa satisfacción de que lo que está haciendo realmente no es que sirva para algo, es que pone en valor a la persona y que esa persona va a tener más fuerza, más capacidad además, ¿no? para aguantar esos empujes que su entorno hace, ¿no? Entonces, a tu pregunta sobre expresamente los docentes, yo creo que es darnos a nosotros mismos nuestra propia medicina. Es decir, la explotación o la esclavitud, ¿no? en algunos casos que podríamos llegar a pensar por parte, yo creo que en ese estudio tiene también un papel importante el alumnado, ¿no? La educación de los alumnos en cuanto a la posibilidad de que confundan la libertad de expresión con las amenazas hacia un profesor, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso va también en la educación. Entonces eso tienen que ser también capacidades del profesor para saber manejar esas situaciones y desde luego pues actuar también un poco en defensa propia, porque es verdad que eso puede ocurrir. Realmente en nuestra universidad han sido prácticamente nulas, ¿no? Puede haber habido algún caso, ¿no? Sobre todo de malas formas, que yo lo considero faltas de educación, pero puede ser la falta de educación que se le puede atribuir a cualquier persona en relación con el tener que someterse a lo que se llama la disciplina docente. Es que si no hay disciplina docente no hay universidad. Es decir, si un estudiante se somete a las enseñanzas que un profesor le da, lo que no puede hacer es rebatir, condicionar, amenazar o ponerse en el mismo plano, ¿no? Porque entonces ya no estaríamos hablando de enseñanza, eso es otra cosa, son debates públicos, son peleas, son otro tipo de cosas, ¿no? Pero dentro de la enseñanza eso no debería entrar, ¿no? Por tanto, el profesor tiene que saber hacer transmitir, y no solamente hacer transmitir, sino tiene que saber estar en una posición en la que todo el mundo entienda que la disciplina académica implica eso. Ojo, eso no significa que obligues a alguien a pensar a tu manera, sino cada uno tiene libertad, por supuesto, de pensar, pero al menos que la comunicación, que la libertad de expresión se haga dentro de unos límites razonables, ¿no? Porque si no podemos llegar precisamente a eso. Y por último, este espacio del pupitre digital siempre lo cerramos con una misma pregunta, que es cómo concibes o cómo crees que debería ser el mejor centro educativo del mundo. Por pensar que no quede, ¿no? Desde luego, el mejor centro educativo del mundo sería aquel, para mí, y desde luego yo lo intento poner en valor todos los días, sería aquel que tuviera realmente ilusión por hacer lo que hace, que es enseñar. La mayor satisfacción para un profesor es cuando esos estudiantes a los que les has cargado con actividades, les has dado clase durante horas, les has sometido a pruebas, a exámenes, cuando después de que una vez ha finalizado todo y sin absolutamente ninguna obligación, ese estudiante se pone en contacto contigo y te dice gracias. Pero eso paga... Eso paga todo. Ese salario emocional. Eso paga todo. El mayor salario emocional. Eso paga todo. Pero es que ese gracias es un gracias sincero.
porque no lo debe. No está en el deber, no es algo que tenga que hacer. Es incluso un esfuerzo que tienes que hacer de comunicarte con una persona a la que no tienes por qué darle las gracias. Esa ilusión es la que debe ser el motor que impulsa a la mejor universidad del mundo. Porque si tienes esa ilusión, la sabes transmitir y además recibes ese feedback, yo creo que serás o no serás, pero posiblemente seas la mejor universidad del mundo. Pero no solamente en la docencia, también en la investigación. Cuando haces un trabajo de investigación, independientemente que te lo publiquen en una revista de referencia o no, cuando un lector de esa investigación te dice gracias, sin tener por qué, cuando una empresa a la que has llevado a uno de tus estudiantes te llama y te dice gracias, que tampoco tiene obligación, ¿no? O cuando esa misma empresa te dice, no, tráeme a más gente de tu universidad porque realmente tienen esa capacidad, esas skills que son las que yo estaba buscando, ¿no? Qué palabra más bonita es gracias, y yo no puedo dar más que las gracias a Eugenio por estar con nosotros en el pupitre digital, en nuestra casa. Pues las gracias en un sentido amplio te las doy yo a ti también, Víctor, como también parte de nuestra comunidad, y desde luego pues felicitarte por la labor que estás haciendo y bueno, por tu experiencia en todos los programas de éxito educativo, así que sin tener la obligación, pero también te doy las gracias. Pues nada, muchísima suerte también en esta etapa tan trascendental como rector. Y nada, pues desde aquí os emplazamos a que si nos estáis escuchando en las plataformas de podcast o nos estáis viendo en el canal de YouTube, pues que nos sigáis a diario a través de exitoeducativo.net. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Ánimo Profes es un espacio para el bienestar emocional de profesores y directivos. Con Silvia Álava. Hola, soy Silvia Álava, psicóloga sanitaria y educativa, y os doy la bienvenida a este nuevo podcast de Ánimo Profes. Y es que ya hemos estado hablando en anteriores podcasts la importancia que tiene la salud mental de los docentes para que podamos corregular a nuestros alumnos. Y hoy quiero traeros unos datos de cómo tenemos a los chicos y a las chicas en los centros educativos. Sabemos que la Asociación Española de Pediatría nos está diciendo que se han incrementado un 47% los trastornos de salud mental en los niños y en los adolescentes desde el confinamiento. ¿Qué es lo que más nos vamos a encontrar en las aulas? Bueno, pues lo que más vamos a tener sobre todo son trastornos del estado de ánimo, es decir, depresión y ansiedad. También vamos a tener trastornos de conducta, TDAH, el famoso déficit de atención con hiperactividad, TEA, trastornos del espectro autista, trastornos de la conducta alimentaria. Y luego lo que tenemos son también que han incrementado muchísimo la ideación suicida y las autolesiones. Las autolesiones es algo que preocupa muchísimo en estos momentos a todos los que estamos en contacto con adolescentes, a todos los profesores. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se han incrementado tanto en estos momentos. Sabemos que el 20% de los adolescentes se están autolesionando. Bueno, en ocasiones les podemos ver que van incluso cuando hace mucho calor con manga larga porque no quieren que les veamos que se han cortado los brazos. En otras ocasiones los cortes se hacen en zonas del cuerpo donde no se pueden ver. Por ejemplo, ahora está de moda cortarse entre los dedos de los pies porque entre ellos se dicen oye, que es que cuando vas al pediatra no te quitan los calcetines y por eso lo hacen así. Y es importante que nosotros sepamos que esta realidad ocurre. Sabemos además que hoy en día tener o practicar esas conductas autolesivas no tiene por qué correlacionar con un trastorno de salud mental. Solamente el 50% de los chicos y de las chicas que se autolesionan tendrían un trastorno de salud mental. Y es muy importante también que lo tengamos en cuenta, que podamos abrir los protocolos que son necesarios, porque la mitad, además, lo que tienen por detrás es una ideación suicida. Y cuanto más se estén autolesionando, más variadas sean esas autolesiones, con mayor intensidad lo hagan, más probable es que terminen con esa ideación suicida o consumando ese suicidio.
Sé que todos estos datos son alarmantes, pero creo que los tenemos que poner encima de la mesa. ¿Para qué? Para que sepamos con qué estamos trabajando y qué nos estamos encontrando en las aulas. Por ejemplo, entre las chicas es mucho más habitual que veamos los cortes, pero entre los chicos a veces lo que encontramos y nos vamos a encontrar son chicos que se meten en peleas porque lo que quieren es que les peguen, pero como una forma de autolesión. Os lo comento por si lo estáis viendo vosotros en las aulas. Y aquí es muy importante que entendamos lo que está ocurriendo. ¿Qué les está pasando muchas veces a estos chicos y a estas chicas? Bueno, pues que lo que tienen es un dolor emocional muy profundo que no saben cómo manejarlo, que no saben cómo regularlo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Como no tengo estrategias para regular este dolor emocional, para poder ver qué es lo que me ocurre, por qué tengo estas emociones desagradables, ¿qué es lo que hago? Me provoco un dolor físico, con lo que separa mi dolor emocional porque ahora la atención la tengo puesta en esta parte más física, en mi parte ahí, y además yo soy quien decido cuándo empieza el dolor, cuándo termina, cuánta intensidad tengo que tener para poder tapar ese dolor emocional. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esto no funciona porque evidentemente no están solventando su problema y que cada vez necesitan aplicarse un mayor dolor físico para frenar ese dolor emocional. Entonces, es importante que conozcamos lo que hay detrás. ¿Para qué? Para poder pedir ayuda, para que si detectamos estos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El poder decir, abrir un protocolo y ver hasta qué punto pueden necesitar esa ayuda. En otras ocasiones lo que te dicen es que autolesionarse les da seguridad. ¿Por qué? Porque les genera mucha menos incertidumbre, es decir, ellos saben lo que va a ocurrir detrás. Por eso siempre decimos que es tan importante que los niños, las niñas, que los adolescentes que tengan normas, que tengan límites, que tengan consecuencias, porque sabemos que el conocer lo que les va a ocurrir, eso les da seguridad, porque les ayuda a gestionar mucho mejor la incertidumbre. Espero que todo esto os sea de utilidad para conocer qué es lo que puede estar detrás de estas conductas de autolesiones en los adolescentes y que podamos en un determinado momento ayudarles o si no, por lo menos pedir ayuda. Que sepan que nos pueden preguntar y que si les ocurre cualquier cosa les vamos a escuchar. Porque ya sabemos que uno de los mejores protectores de la salud mental es sentir que se tiene una red de apoyo. Y es fundamental que cuenten y que sientan que si les ocurre algo dentro del centro educativo, hay una persona que les puede escuchar. Y hasta aquí el programa 51 de Radio Éxito Educativo. Un cordial saludo de parte de Víctor Núñez y de todo el equipo que hacemos Éxito Educativo. Nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores School Market, primera agencia de marketing educativo en España e Iberoamérica, y al grupo CEFUDIMA. Os recordamos que nos podéis seguir a diario a través de exitoeducativo.net y nuestras redes sociales. También podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast y vernos en nuestro canal de YouTube. No olvidéis suscribiros a nuestra newsletter y distintos canales y darnos al like. No queréis perderos ninguna novedad y además mostrarnos así vuestro apoyo al programa. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y educación de calidad para todos.